Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar esta mañana juntos en este tiempo especial para celebrar allí delante del Señor un tiempo de comunión, un tiempo de regocijo, un tiempo de aprender acerca de su palabra, porque eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Aprender más y más cada día de Él, como ese antiguo cántico, ¿no? Yo quiero más y más de ti. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Por esa razón nos hemos dado cita. No hay otra razón, sino querer estar allí siendo enseñados por su bendita y gloriosa palabra. Hoy me gustaría compartir con ustedes un tema muy interesante, pero primero permítame hacerle una pregunta. ¿Usted tiene por si acaso algún deportista en cualquier deporte que sea famoso? Si usted tiene algún deportista que admire, algún deportista que usted lo reconozca como una persona grande, que pues llama mucho su atención con todos los logros que ha alcanzado, seguramente usted estará muy apersonado con su trayectoria. Y usted entenderá entonces que nadie llega allí, al lugar donde llega, es el lugar de ser uno de los mejores, es el lugar allí de ser reconocido como un gran deportista, como uno que logra obtener muchos triunfos, muchas victorias. No llegó allí de la noche a la mañana, no llegó allí por casualidad. Al contrario, todos sabemos perfectamente de que para llegar a un punto en el que una persona puede llegar a destacarse en alguna área, tuvo que atravesar un proceso que requirió mucho esfuerzo. No fue casualidad, requirió mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucha dedicación. Tampoco fue coincidencia. Tuvo que pasar un tiempo, quizás un tiempo en el que no veía nada producto de su esfuerzo, no veía que lograba mucho, por más que se esforzaba. Sin embargo, insistió y fue perseverante, creyó en aquello y le dio para adelante. Y entonces llegó a donde llegó. Usted puede pensar en esto en el fútbol, en el básquetbol, en el área, en la disciplina que sea, ¿no? Ahora, estas personas que han llegado allí a destacarse, para ellos es muy familiar una frase que dice, sin dolor no hay ganancia. Seguramente usted también lo ha escuchado, ¿eh? Sin dolor no hay ganancia. Escuché una vez de un muy destacado deportista en el baloncesto, que este joven entrenaba 3 veces al día. Y eran entrenamientos muy exigentes, son, porque todavía sigue entrenando y sigue ganando títulos. Y de las 3 veces al día, los 5 días de la semana, incluyendo levantarse de 5, o sea, 5 de la mañana, no es que se levanta, 5 de la mañana está en el gimnasio. Y no solamente entrena en el gimnasio, entrena en la piscina y hace unas rutinas muy exigentes. Y un día le preguntaron acerca de por qué tanto se exige a sí mismo. A lo que él respondió y él dijo, yo estoy dispuesto a soportar todo el dolor que sea necesario en el entrenamiento con tal de obtener el triunfo, con tal de ganar el campeonato, con tal de tener la victoria. Y estoy dispuesto a aguantar los golpes, estoy dispuesto a aguantar los moretones, porque sé que al final del partido estaré satisfecho de haber entregado todo en la cancha. Seguramente para este deportista la frase sin dolor no hay ganancia es muy apropiada, él está muy familiarizado con ello. ¿Sabe una cosa? En la vida cristiana, también la vida misma es nuestro gimnasio y las pruebas que tenemos que experimentar en la vida son esos tiempos de entrenamiento. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, nos habla acerca de esto allí en su carta, en su epístola. Acompáñeme a la epístola de Santiago. Vamos a leer los primeros 4 versículos, esos primeros 4 versículos. Y allí él va a hablar acerca de este principio. Santiago va a hablar acerca de este principio. Sin dolor no hay ganancia. Es interesante, ¿no? Le cuento un poquito mientras usted va buscando allí Santiago capítulo 1.
Es interesante que quien escribe justamente es el medio hermano del Señor Jesús, Santiago. Y Santiago va a escribir de una manera llamativa, porque él usa el primer versículo como introducción e inmediatamente él salta enseguida ya a hablar acerca de las pruebas. Y no da mucha vuelta, sino que de una se mete allí. Él, de hecho, le está escribiendo a cristianos que están tratando de demostrar con sus obras la fe que ellos profesan tener en el Señor Jesucristo. Entonces ellos están esforzándose por lograr esto. Así es que Santiago va a hablar acerca de cómo madurar en la vida cristiana. Cómo madurar, cómo llegar a la madurez. Y allí va a dejar bien claro, sin dolor no hay tal. Sin dolor no podremos llegar allí a la madurez. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no vamos a poder llegar ahí donde Dios quiere que lleguemos. Así es que, ¿qué tal si antes de dar lectura a estos 4 versículos, dedicamos un tiempo a la oración? Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites abrir tu palabra y allí, por medio de ella, aconsejarnos, darnos de tu palabra que nos va guiando, que nos va dando luz, que va hablando en nuestros corazones y va dirigiendo nuestras vidas. Señor, sin duda, tú tienes un propósito muy grande para nuestras vidas en este tiempo. Por esa razón, nos regalas este privilegio en este tiempo de abrir tu palabra y meditar en ella. Habla a nuestros corazones, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Vamos allí. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Permítame hacer una pausa acá, porque ya desde el primer versículo, él nos está dejando muchísimas enseñanzas. Desde el momento en que él se presenta, ¿no? Usted recordará que en esta época las cartas no se saludaban como hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad se pone en una correspondencia la fecha y el lugar, la ciudad a donde se dirige esta carta, las personas a las que se le está escribiendo y al final uno pone atentamente fulano de tal, ¿no? Pero acá es al revés. Acá quien escribe va al inicio, pone su nombre al inicio, dice Santiago. Santiago, y él se autocalifica a sí mismo, se autodenomina a sí mismo siervo de Jesucristo. Me encanta su corazón, un corazón de un hombre sencillo, humilde, dócil, como dice Isaías, ¿no? Que tiembla ante la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque él era nada más y nada menos que el medio hermano del Señor Jesucristo. Y por esta relación que había tenido con el Señor Jesucristo, él pudo haber dicho, acá estoy yo, la máxima autoridad. Yo soy hermano del Señor Jesucristo. Así es que él ya no está, pero estoy yo acá para dar órdenes. Pero no, él ni siquiera quiere mencionar la palabra hermano del Señor Jesucristo, sino que él dice siervo. Siervo del Señor Jesucristo, el siervo de más baja categoría, el siervo que ni siquiera es digno de atar allí la correa, ¿no? del cinto, el cinto de la sandalia. Él no se consideraba digno de ser mencionado como hermano del Señor Jesucristo, sino siervo, un siervo. Eso soy yo, dice él. Y después va a decir a quién le está escribiendo, ¿no? Y cuando él dice a quién le está escribiendo, él está diciendo, yo entiendo por lo que ustedes están viviendo. Yo entiendo por lo que ustedes están pasando. Yo sé en qué situación se encuentran en este momento. Y la situación en la que se encontraban los oyentes de esta carta, los que recibieron esta carta, no era una situación como la nuestra, que por ahí nos quejábamos, tiempos de pandemia, está difícil, la economía, hemos perdido algunos seres queridos, algunos amigos. La situación que ellos estaban viviendo, las personas a las que le escribe Santiago, era una situación realmente muy, pero muy triste, muy difícil, muy dolorosa. Cuando él dice esta palabra aquí, a las 12 tribus que están en la dispersión,
Está hablando de judíos que habían tenido que salir huyendo de su lugar, porque habiendo sido judíos, ellos van a renunciar a su fe, a la fe que tenían allí los judíos de la ley, la Torá, y van a abrazar la fe cristiana. Van a poner su confianza en Jesucristo. Y entonces esto pues va a provocar una tremenda persecución. Usted recordará Hechos 8.1, después de que Saulo de Tarso aprueba que Esteban sea lapidado allí, ¿no? La gente viene y le pone a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, ponen allí sus ropas y apedrean a Esteban, porque Saulo lo había consentido. Ahora, después de ese momento, dice Hechos 8.1, que comenzó una persecución terrible a todos los cristianos, a todos los judíos que habían renunciado a su fe y habían abrazado la fe cristiana. Y fue un momento difícil, un momento terrible. Tuvieron que dejar sus casas abandonadas, tuvieron que dejar sus trabajos allí abandonados, agarrar a sus pequeños hijos, a sus bebés, a sus esposas, a sus padres ancianos, madres ancianas, y salir huyendo por su vida. Y tuvieron que andar errantes porque nadie les quería dar albergue, nadie quería arriesgarse a abrir la puerta para recibir a unos de estos que eran perseguidos, no se querían arriesgar, entonces ellos tuvieron que ir huyendo muy lejos. Y cuando llegaron a ciertos lugares donde pudieron irse quedando allí, ellos pues fueron explotados. Si usted lee toda la carta de Santiago, fueron explotados, abusados terriblemente. Los hacían trabajar. Ellos buscaban trabajo de lo que sea, estaban dispuestos a que le paguen lo que sea con tal de llevar un bocado de comida a su casa, donde estaba su mujer y sus pequeños hijos muriéndose de hambre. Y pues les ofrecían que les iban a pagar por cierto trabajo, les daban el trabajo más duro, más pesado, y cuando llegaba el final del día, que había que darles el sueldo del día, no se lo daban, se lo retenían. Y por mentiras, dice la Escritura, dice Santiago, ¿no? Que mintiendo se le negaban. Y claro, y ellos no podían hacer nada en este sentido, porque aún los jueces estaban comprados. Santiago va a decir que aún los jueces están allí solapando este terrible abuso que cometían los dueños de las tierras con estos empleados, con estos granjeros, con esta gente que venía a trabajar por el jornal del día. Y entonces se cometía una tremenda injusticia. Así es que a ellos no les quedaba otra cosa que quedarse callados, porque si iban y los denunciaban ante los jueces, lejos de hacerles justicia, más bien a ellos, a estos pobres cristianos, los llevaban y los arrastraban a la cárcel. Entonces no había cómo decir nada. Y tenían que aguantar la injusticia y el abuso, y tratar de sobrevivir allí, tratar de mendigar, tratar de conseguir algún bocado de comida. Era muy duro, muy difícil. Santiago lo describe de una manera muy clara. Pero es interesante porque esta salutación tan breve, y Santiago está diciendo, bueno, yo sé, ¿no? Yo sé lo que están pasando, yo sé cómo están, yo sé que la están pasando re difícil. Y después le dice salud. Y esta palabra salud tiene que ver con gracia, tiene que ver con deleite. Y uno puede decir, pero Santiago, vos dices que conoces mi situación y me estás pidiendo me estás diciendo salud, feliz, debes estar feliz. Santiago, yo creo que vos no entiendes lo que yo estoy pasando, ¿eh? Sin embargo, Santiago lo entendía muy bien. E inmediatamente salta a ese tema. Sin dolor no hay ganancia. Miren lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá, en el versículo 2, dice, Santiago nos desafía a tener gozo en medio de las pruebas. ¿Gozo? ¿Cómo yo puedo experimentar gozo en medio de las pruebas? Una vez más, sin dolor no hay ganancia. Hay que entender que el gozo no tiene que ver con la felicidad. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es un estado emocional producto de las circunstancias. Estoy feliz porque me dieron un aguinaldo, porque me subieron el sueldo. Estoy feliz porque me dieron una buena noticia. Estoy feliz porque me encontré esto. Estoy feliz. Es un estado emocional por las circunstancias. Pero el gozo
En cambio, es la convicción ¿de qué? De que Dios está en control de las circunstancias, de que Dios es quien permite esto porque quiere hacer algo en mi vida, quiere llevarme hacia la madurez. No hay otra manera de que un cristiano madure, no hay otra manera de que usted madure, no hay otra manera de que, por ejemplo, un deportista llegue allí a destacarse en esa área de deporte que él practica, a menos que pase por esos tiempos difíciles, por esos tiempos de prueba. Y saber que todo ese esfuerzo que está realizando el deportista, tarde o temprano va a dar su fruto, le da gozo. Y a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, saber que todo esto está bajo el control de Dios, el soberano y sabio y amantísimo Dios, debe darnos gozo. Saber que Él está en control de mi vida y no las circunstancias están en control de mi vida. Al contrario, las circunstancias es ese entrenamiento que Dios está permitiendo, en el que Dios me ha colocado, porque Dios quiere formar a Cristo en mi vida. Y cuando yo entiendo esto, wow. Claro, para el mundo es una locura, ¿eh? Para el mundo esto parece antinatural, gozarse en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Parece antinatural, parece que no es lógico, pero como ya les dije antes, es que el gozo no tiene que ver con la felicidad es superficial, pero el gozo es mucho más profundo. Es como cuando el escritor a los Hebreos va hablando acerca de Jesucristo y en el capítulo 12 va a decir, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y claro, es como que uno no entiende, es como que eso viene y nos choca en el pensamiento. ¿Cómo gozo y sufrimiento? ¿Cómo es que por el gozo va a sufrir? Y claro, el Señor Jesucristo, el gozo le fortaleció para ir allí a la cruz y sufrir y padecer todo lo que tuvo que padecer, pero por el gozo puesto delante de él. Isaías dice que vio el fruto de su aflicción. ¡Wow! El fruto de su aflicción, ¿cuál era? Las almas de los miserables pecadores condenados, redimidas por la sangre del Cordero, que ya no iban a estar condenados, ya no iban a pasar la eternidad condenados, sino que ahora estos redimidos. Y allí estamos usted y yo, que un día vamos a estar delante del Señor, alabándole y adorándole por la eternidad. Y no tenemos que esperar partir de este mundo para hacerlo, ¿eh? Eso es algo que podemos hacer ya, hoy mismo, porque ya tenemos vida eterna. No la tendremos un día, la tenemos ya. Él ya nos ha dado vida eterna. Y tenemos una relación con Jesucristo, nuestro amantísimo Salvador, y nuestro Padre eterno, nuestro Dios soberano, está en control de las circunstancias. Él es el que gobierna. Entonces debemos saber que nuestras vidas están en sus manos. Y todo lo que suceda, Él lo va a tornar para bien. Él lo va a tornar para trabajar en nuestras vidas, porque Él quiere llevarnos a un estado de madurez. Sin las pruebas, nosotros no podríamos madurar. Sin las pruebas, el carácter de Cristo no podría ser formado en nosotros. Usted está familiarizado seguramente, hermano. Allí, a través de los evangelios, estará familiarizado con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente sabrá todo lo que tuvo que enfrentar, toda la oposición con la que él tuvo que avanzar en su ministerio, incluso las decepciones, incluso el abandono, la injusticia y todo lo que tuvo que padecer, incluso en el momento de la cruz. Todos burlándose, todos allí cometiendo esa horrenda injusticia. Sin embargo, él desde la cruz amándoles. Y desde la cruz orando por ellos. Así es que sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Y seguimos, versículo 3. Miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es un concepto interesante. Porque, hermano mío, hermana mía, usted debe saber que jamás en la Biblia se enseña que se pruebe otra cosa aparte de la fe. Nunca se nos va a probar el amor, nunca se nos va a probar la santidad, nunca se nos va a probar ninguna otra cosa.
siempre que usted vea el concepto de la prueba, tiene que ver con nuestra fe. Porque es justamente lo que dice el escritor de los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere fortalecer nuestra fe. De hecho, en este texto cuando dice allí el versículo 3, la prueba de nuestra fe produce paciencia, lo que produce la prueba de nuestra fe, paciencia, dice resistencia, perseverancia, constancia, nos hace fuertes en nuestra fe. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios prueba nuestra fe. ¿A dónde quiere llevar nuestra fe Dios? Bueno, a un nivel más alto que en el que en este momento está. Yo no sé cómo está su fe. Quizás usted lo sepa o usted crea saberlo, pero Dios sí lo sabe. Así que Dios sabe cuál es el entrenamiento que usted necesita. Dios sabe cuál es el entrenamiento que yo necesito. Las pruebas por las que usted tiene que pasar no necesariamente son las pruebas por las que yo tengo que pasar y viceversa. Así es que yo no puedo juzgarle a usted por las pruebas que está pasando o usted no puede juzgarme a mí por las pruebas que yo estoy pasando. Lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros para que se cumpla el propósito de esa prueba. Porque sería triste pasar un tiempo de pruebas y no aprobar nada, y no crecer en fe. Y usted sabe que cuando uno llega a ese momento de la prueba con el profesor y no aprueba, ¿sabe qué pasa? Le va a tocar repetir el curso, le va a tocar repetir la lección. Por eso se dice lección no aprendida, lección repetida, le va a tocar. Entonces nos conviene aprender. Ahora, yo puedo resistir. Claro que sí, porque yo estoy entendiendo algo. Yo estoy entendiendo que las pruebas no son porque sí. Yo estoy entendiendo que las pruebas tienen un propósito mayor. Las pruebas tienen un propósito sublime. Y lo que Dios quiere hacer es hacerme fuerte, hacerme resistente. Este entrenador que yo le mencionaba hace un momento, este entrenador de baloncesto, su entrenamiento dice que comenzaba a las 5 de la mañana allí, ya en el gimnasio, y que él estaba dispuesto a soportar toda la exigencia del entrenamiento, es dispuesto porque él quería llegar hasta el final del partido. Él no quería que lo reemplacen, él no quería quedarse hasta la mitad del partido, él quería llegar hasta el final, entonces quería estar listo. Y nosotros también, como ese entrenador, debemos querer llegar bien hasta el final. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Somos sus hijos. Y Dios quiere que lleguemos bien hasta el final. ¿Cuántos cristianos, lamentablemente, han quedado a la mitad del partido? Quedaron tirados a la mitad de la carrera. Quedaron a un costado. Y qué triste, ¿eh? Qué triste. Seguramente en este momento usted podría detenerse y pensar, ¿dónde está mi hermano tal, mi hermana tal? ¿Dónde quedaron? Por allí, tirados a la mitad del camino porque no resistieron el entrenamiento. No resistieron, no soportaron. Ahora es interesante que Dios promete acompañarnos en medio de las pruebas. La Escritura dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Él va a caminar a nuestro lado hasta que pasemos la prueba. Eso es lo que dice Pablo allí a la iglesia de Corinto. Fiel es Dios. No nos pone una prueba y nos deja solos. No nos deja una prueba y se distrae mirando para otro lado. No nos deja una prueba y está que se burla de nosotros allí como sufrimos en medio de la prueba. Al contrario, Él está al lado nuestro. Él está al lado nuestro. Porque quiere que atravesemos bien. Cuando llega el momento de la prueba, allí en clase, en el colegio, en la universidad, usted se acordará. Cuando llega el momento de la prueba, el maestro no quiere que usted repruebe. El maestro no quiere que usted quede mal. El maestro le explicó la materia, le enseñó bien la lección. Y lo que ahora quiere es que usted pase al siguiente nivel, que salga bien en esa prueba para promoverlo al siguiente nivel. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y por eso está al lado nuestro en medio de las pruebas. No nos pone una prueba, no nos va como que el maestro nos preguntara algo que nunca nos enseñó. Aunque algunos dicen que les pasa, ¿no? Uy, de esto nunca nos enseñó. ¿Por qué nos pregunta esto si nunca nos enseñó? Bueno, con Dios nunca va a pasar. Dios nos va a probar, nos va a tomar la lección de lo que sí podemos aprobar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. ¿Cuánto tiempo lleva en la prueba, mi amado hermano? Y seguramente quizás usted ya pensó, no aguanto más, no doy más, ya
quiero tirar la toalla. Recuerde la palabra de Dios. Y esta es una promesa maravillosa. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no le dejará ser probado más allá de lo que pueda resistir. Si usted está pensando, no doy más, no doy más. Recuerde, sí da más. Quizás usted piense que no da más. Pero Dios sabe que usted sí da más. Dios sabe que usted sí puede. Entonces no renuncie, amado hermano. No renuncie antes de tiempo. No se queje ante la prueba. Claro, lo típico, lo natural, lo humano es quejarnos. Lo humano, lo natural es murmurar. Murmurar del maestro. Uy, el maestro, el licenciado es malo. A veces murmuramos de Dios. Dios, no, ¿por qué permites esta situación en mi vida? ¿Por qué esta prueba? Y comenzamos a murmurar contra Dios. O contra alguna persona. Comenzamos a murmurar, comenzamos a verlo todo negativo. Pero la palabra de Dios nos encausa y nos pone allí en la vista en el lugar correcto. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Así es que, mi amado hermano, recuerda este principio, ¿ok? Entonces, las pruebas son el entrenamiento que producen resistencia, perseverancia. Dios quiere que lleguemos al final de la carrera. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. No renunciemos. No nos quedemos tirados en el camino. Sigamos mirando a Cristo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ok, mi amado hermano? Y allí en el versículo 4, continúa Santiago ahí diciéndonos, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuántos renunciaron antes de tiempo? ¿Cuántos renunciaron antes de tiempo? ¿Sabe que Santiago va a hablar acerca de las pruebas? Son de diversas formas, de diversos colores, de diversos olores, de diversos sabores, de diversos tamaños. Santiago va a hablar acerca de las diversas pruebas. La prueba de vuestra fe. Y es que necesitamos diversas pruebas. ¿O usted cree que tenemos que ser entrenados en una sola área? Imagínese a un hombre que va al gimnasio todos los días a tener un entrenamiento exigente. Y el domingo entrena piernas. El lunes entrena piernas. El martes, ¿qué entrena? Piernas. Y el miércoles, piernas. Y el jueves, piernas. Todos los días, piernas. ¿Sabe qué? Ese hombre dentro de poco va a tener tronco de piernas, ¿eh? Pero sus brazos van para parecer de caricatura. Ese hombre no está completo, no ha sido perfeccionado en toda buena obra. Por esa razón nosotros necesitamos diversas pruebas. No solamente ejercitar los brazos, no solamente los pies, no solamente los hombros, no solamente la espalda, diversas pruebas. Necesitamos diversos tipos de entrenamiento. Ya ve que Dios sabe por qué lo hace. Ya ve por qué Dios sabe por qué permite lo que permite. Porque Dios quiere que usted sí sea completo. Esta palabra perfectos y cabales en realidad es una frase redundante, podríamos decir, porque perfecto aquí es completo. Cuando la Escritura dice para que seáis perfectos, habla de para ser completos. Y cuando la Escritura dice y cabales, cabales es completo, totales, lleno, que no falte nada, que tengamos la caja de herramientas completas. ¿Alguna vez le pasó, si usted trabaja allí con herramientas, que llegó a su lugar de trabajo, allí donde lo llamaron para que repare algo, y abrió su caja y le faltaba una herramienta? ¡Qué sensación!, ¿no? La caja de herramientas no está completa. Me falta algo, y comienza a experimentar frustración. O un soldado que tiene que tener su equipaje completo para salir al entrenamiento o a la batalla. Y cuando está allí tratando de cumplir su misión, de pronto le falta la brújula, la carta topográfica, la bayoneta, le faltan municiones. ¡Qué sensación de frustración! ¿Cómo no traje el equipo completo? Bueno, Dios no quiere que experimentemos eso. Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, o sea, completos, totales, que no nos falte nada. Pero para eso tenemos que estar dispuestos al entrenamiento. Y el entrenamiento, como le dije, va a ser diverso. Diversas pruebas.
Pruebas relacionales, las experimentamos todo el tiempo, las pruebas relacionales, con personas que nos enojamos, que nos disgustamos, personas que nosotros consideramos que nos están tratando injustamente, personas que creemos que nos odian, que les caemos mal, o personas que hacen cosas que nos provocan enojo y que no las podemos pasar, las tenemos acá en la garganta atragantadas. Y es más difícil cuando es gente de la misma iglesia o de la misma familia. Problemas relacionales y estamos allí queriendo resolver y no podemos. Problemas de salud, cuando de pronto llega la enfermedad a nuestra vida o a la de un ser que amamos tanto, ¿no? Y comenzamos allí con esa crisis. Pruebas de salud. O pruebas financieras, cuando los egresos comienzan a ser mayores que los ingresos y comenzamos a tener pruebas financieras. Y en fin, de diversos tipos. Pero debemos estar conscientes de que las pruebas nos hacen resistentes, de que las pruebas Dios las quiere usar para fortalecernos y para hacernos completos. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces, repasando, es posible tener gozo en medio de las pruebas. Gozo no es felicidad, gozo es regocijo de saber que Dios está en control de las circunstancias. Sin dolor no hay ganancia. Entonces es posible tener gozo. Santiago nos desafía a esto. En segundo lugar, las pruebas producen en nosotros resistencia, perseverancia, constancia. Y Dios es fiel y ha prometido estar con nosotros en medio de esas pruebas. ¿Ok? Entonces, las pruebas tienen un propósito, llevarnos a ser más resistentes, más fuertes. Y también para ayudar al de al lado y sostenerle al lado. Pero en tercer lugar, las pruebas nos hacen maduros. Nos hacen completos para que podamos estar listos para toda buena obra. ¿Ok, mi amado hermano? Yo espero que la palabra de Dios el día de hoy le anime a mirar las pruebas desde la óptica correcta, desde la óptica de la Escritura. ¿Ok? Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere madurar. Quiere llegar allí a un nivel donde pueda usted ser de ejemplo y pueda usted ayudar a otras personas. Bueno, no va a llegar allí por casualidad o por coincidencia. Es un proceso que toma su tiempo y que tiene sus exigencias, sacrificios, dolor. Estamos en esta vida, la vida es el gimnasio y las pruebas son esas rutinas de entrenamiento que Dios quiere usar. Sin dolor no hay ganancia. ¿Qué le parece si oramos un momento? Amado Dios y buen Padre, gracias porque tu palabra nos hace entender que tú eres un Dios soberano que está en control de las circunstancias y todo lo que sucede alrededor nuestro, mientras caminemos de tu mano, tú lo vas a usar para bien, para formar a Cristo en nosotros. Señor, gracias por este principio que Santiago lo deja bien claro, sin dolor no hay ganancia. Así que gracias por las pruebas a través de las cuales tú puedes producir en nosotros gozo, a través de las cuales puedes producir resistencia, a través de las cuales nos quieres hacer completos, perfectos, totales. Gracias por querer formar a Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano, yo espero entonces que este día usted lo pueda disfrutar allí junto con su familia. Y esté orando por nosotros, porque este día va a ser un día en el que muchos nos vamos a reunir para ir a repartir comida, ir a predicar allí por los diferentes sectores de nuestra ciudad. Llegar no solamente con un alimento físico, sino con el alimento espiritual. Y la iglesia va a estar haciendo todo esto. Si usted quiere ser parte y ya no puede llegar por el horario, puede ser parte orando y estando atento para la próxima vez si ser parte, ¿ok? Entonces un abrazo, Dios me lo bendiga.